nos va a contar Alejandro Blanco de Seresco, pues cómo la transformación digital ya no es una cuestión de un departamento, es una cuestión de toda la organización. Alejandro, buenos días. Buenos días, Carlos. No sé además, Alejandro, has participado en las 4 ediciones de CITEC. Darte las gracias por estar aquí una vez más. De hecho, ahí tienes a nuestro regalito, ¿no? A nuestra cabecita pensante, nuestra cabecita ya digitalizada. Y nada, deseando escucharte, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Carlos, y gracias a CITEC por invitarme de nuevo. Veo que no os cansáis de mí. A lo mejor de esta finalmente os cansáis. Pero bueno, yo creo que es una oportunidad, lo he dicho en más de una ocasión, CITEC es una buena oportunidad de acercar la tecnología a la industria y de que también desde el ámbito tecnológico nos acerquemos y reflexionemos junto con la industria de cuáles son los retos, dónde estamos, hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una mañana muy interesante. Las intervenciones que he escuchado, bueno, los ratos que he podido estar pendiente de la sesión, pues la verdad es que han dicho muchas cosas interesantes que reafirman un poco el mensaje que quería trasladar, ¿no? Con esta mesa o con esta charla o reflexión, vamos a decirlo así, sobre la brecha en la transformación digital de la industria. Hacerlo en singular yo creo que puede ser un error ya de partida, porque yo creo que hay muchas brechas y yo creo que cada vez se están poniendo más de manifiesto, ¿no? Yo creo que ese mensaje que se lanza desde las administraciones de que nadie puede quedar atrás en este proceso que algunos califican como histórico, al que nos enfrentamos, de transformación de la sociedad, de avance hacia una economía más sostenible y más digital, pues he de decir que me da la sensación de que como la tecnología, esa brecha se empieza a acelerar a una velocidad que no deberíamos de permitir, pero que yo creo que ya se está poniendo de manifiesto, ¿no? Yo creo que no es necesario, yo creo que visualizar, ¿no?, cómo ha cambiado la economía y la sociedad en los últimos 30, 20, 15 años, ¿no? Los que ya tenemos una edad hemos vivido situaciones y evoluciones en los ámbitos profesionales y sociales, insisto, que denotan pues que efectivamente que las cosas se aceleran y se aceleran muy rápido. Nosotros como compañía creada en el año 69 lo hemos visto prestando servicios a nuestros clientes en el ámbito tecnológico en todas las etapas, crisis y épocas de bonanza a las que hemos estado sometidos, ¿no? Y estamos viendo además que insisto, que esa brecha entre unos y otros pues se empieza a agrandar. Tampoco es necesario decir que esa aceleración que ya se produce gracias a la tecnología o en la tecnología y que afecta a todo, se produce a partir de los años 40 y lo único que hace es incrementar sus ritmos aplastantes, ¿no?, de afectación a todo lo que nos rodea, porque yo creo que acabamos de escuchar una interesante ponencia respecto a la ciberseguridad y esos mitos en el que durante mucho tiempo había algunos sectores que consideraban que estaban inmunes a los ataques, que no eran foco de los ciberataques ni que podían caer en ellos, y la realidad es que, bueno, pues sí lo son, ¿no? Entonces, hemos evolucionado también en la parte tecnológica gracias a la reducción de los costes de computación, que nos permiten hacer muchas más cosas y que permiten socializar la tecnología. Se hablaba hace un momento de, bueno, pues de la puesta a disposición de los operarios, de los trabajadores, de dispositivos móviles para trabajar movilizados en algunos procesos que hasta hace no mucho tiempo pues se tenían que hacer de manera manual, con muchas ineficiencias porque se grababan en papel y luego posiblemente se tenían que mecanizar una o dos veces en distintos departamentos, etcétera, ¿no? Bueno, la posibilidad de que hoy por hoy cualquier empresa para el ámbito comercial o para el ámbito técnico pueda utilizar dispositivos es un claro ejemplo, con la capacidad que además nos ofrecen, tanto en lo personal como en lo profesional, de esa socialización y esa reducción de costes que también se ha ido acelerando con el paso de los tiempos, ¿no? Curiosamente, a esa reducción de costes, en el ámbito tecnológico también se empieza a producir un efecto contrario en algunas de las variables o de los factores que le afecta claramente a la industria, como es
la energía, ¿no? Esto daría, yo creo, incluso para una jornada completa de CITEC, de qué manera esa socialización de la tecnología, ese paso hacia el cloud, pues también se está viendo afectado por variables y factores que están colapsando o que empiezan a encender ya alarmas de colapso en algunas industrias o en algunas empresas, ¿no? Y esa es un poco la brecha también que quería señalar, ¿no? La diferencia que hay dentro de las industrias en función del tamaño de las empresas. En esa evolución acelerada, pues incluso las mentes pensantes que nos van presentando un poco cuál es la trayectoria de la tecnología o en qué medida a corto o largo plazo nos van a afectar los avances que se van identificando, como puede ser Gartner, ¿no? Pues empiezan a ver sobrepasados también en sus predicciones. Cuando hacen predicciones o cuando hacían en el año 2018 predicciones de la aparición del 5G como una tecnología que iba a afectar al ámbito económico y social pues entre 2 y 5 años, que era el rango que se marcaba, solo el COVID evitó que esto hubiese acertado con la predicción más optimista, que era el horizonte de los 2 años, ¿no? Y posiblemente en el año 2019, finales del 19, ya había compañías que estaban interesadas en desplegar la red 5G y, sin embargo, pues solo la parte, vamos a decir, legal, jurídica o normativa lo impidió. Y luego, evidentemente, todo lo que hemos vivido durante el año 2020. Tampoco creo que sea nuevo que tengamos que decir cómo incluso la ciencia ficción presentaba hace unos años evoluciones tecnológicas que a muchos seguramente nos parecían fantasmadas, como en el 2001 una odisea en el espacio se presentaba la videollamada y llevamos años haciendo videollamadas a través de WhatsApp, una aplicación gratuita que todos tenemos en el móvil. Yo creo que a todos nos llamaba la atención cuando vimos Metrópolis, ¿no? Esa robot con rasgos femeninos o otras películas que hablaban de la robotización, nos parecía también algo inalcanzable. Hablaban de años, pues a veces se marcaban esos hitos en el año 2000. Bueno, pues la robotización está entre nosotros desde antes del año 2000. Bueno, hay que decir del automóvil, ¿no? El automóvil en el que los que pudimos viajar por las carreteras de este país hace ya unos cuantos años, pues íbamos metidos en unas latas metálicas que no tenían prácticamente ninguna tecnología, más allá del propio desarrollo mecánico y de cómo se podían fabricar en las fábricas de origen. Y bueno, podríamos compararlo evidentemente con los vehículos de Tesla o con el próximo vehículo que ya se anunció en el pasado evento de Ametic en Santander por parte de Xiaomi, que se convierte en fabricante de vehículos, ¿no? Algo que, por cierto, ya adelantaba el director de recursos humanos de SEAT en el Talent Day de Barcelona de hace aproximadamente unos 3 años, cuando, bueno, pues en una charla me decía que los competidores de la industria del automóvil no eran los que hoy por hoy conocemos, sino que estaban en el sector tecnológico y no en el sector industrial. Pero podríamos decir si es que el sector tecnológico no se está convirtiendo, que lo es ya de por sí, pero bueno, no se está convirtiendo ya en un sector incluso industrial tradicional como se conocía, o está invadiendo esas fronteras que por otra parte es absolutamente natural en la era digital. Bueno, todo eclosiona. Guillermo Ulacia hablaba de Internet de las cosas, Internet of Things. Eso es lo que hace que evolucionemos hacia el concepto de Industria 4.0, la industria hiperconectada. Se habla de futuro, se habla de lo nuevo, ¿no? Pero la verdad es que deberíamos de reflexionar qué es nuevo y si tenemos que hablar de un futuro o varios futuros y cuánto duran esos futuros que estamos vislumbrando en este momento, ¿no? En esa evolución y en esa velocidad de la tecnología. ¿Por cuánto tiempo las cosas serán nuevas? Se habla de un proceso de transformación digital como si tuviese un principio y un final, o un proceso de digitalización como si empezamos hoy y terminamos dentro de 12 meses. En un escenario como el que se nos plantea, no hay un proyecto de digitalización que tenga un principio y un final. Hay una parte del proceso de digitalización o hay una parte del proceso de transformación digital que tiene un principio, que tiene un final, porque todo tiene que apalancarse en una estrategia y deben de ir acometiéndose y consiguiendo logros e hitos, ¿no? Pero
la tecnología sigue evolucionando, las economías pues pretenden competir. Cuando hablo de economías hablo de territorios, hablo de países, hablo de regiones incluso. Tienen que seguir compitiendo, tienen que seguir innovando, tienen que seguir aprendiendo. Cuando aprendemos a ritmos más rápidos que nuestros competidores, avanzamos y mejoramos. Cuando aprendemos a los mismos ritmos, no avanzamos, mantenemos los mismos gaps. Si tenemos la suerte de partir con ventaja, pues mantenemos esa ventaja, y cuando partimos con desventaja, pues seguimos manteniéndonos en esas desventajas. Y cuando aprendemos más lentos que nuestros competidores, pues lamentablemente retrocedemos y perdemos posiciones. Cada uno, yo creo que, dicho esto, que se posicione donde crea que estamos, ¿no? Como economía y como sociedad en nuestro país, en Europa y en comparación con el mundo. Se hacía una mención también al tema de las personas. Había una pregunta en el foro, ¿no? De si las personas, o se está haciendo todo lo necesario con las personas, pues para enfrentarse a esta situación y para que se eviten esas brechas de digitalización, ¿no? Pues yo diría que no. Como reflexión general, yo creo que los discursos están bastante bien, y yo creo que todos incluso suscribimos lo que queremos hacer, lo que se pretende hacer. Lo que pasa que esto ya es historia antigua. Quiero decir que esos discursos ya hace muchos años que se están produciendo, y tengo que decir que posiblemente veremos cumplidos en hechos algunas de las cosas que ya hace muchos años algunos humildemente venimos también diciendo que va a ocurrir y que está ocurriendo. Pues lo veremos de alguna manera paliado con esa especie de maná de fondos europeos, que también se mencionó esta mañana como una de las oportunidades, ¿no?, que tenemos que aprovechar y que tenemos que aprovechar. Pero lo cierto y verdad es que esa gran oportunidad histórica se plantea después de una pandemia que ha devastado nuestra economía, que ha pisoteado la sociedad y ha puesto en jaque a nuestro estado de bienestar, y que esa inyección de recursos, si no llega a venir por esa circunstancia, yo haría la reflexión de en qué punto estaríamos ahora y cómo enfrentaríamos ahora el futuro al que nos tenemos que enfrentar, y sobre todo el presente que ya estamos viviendo, ¿no? Y en este sentido, pues Guillermo Lacia mencionaba algunos de los esfuerzos que está haciendo Meta Industry, en el que yo participo en la mesa de talento digital. Hicimos de talento, de formación profesional. Hicimos un estudio ya en el año 2019 que arroja datos pues, que son preocupantes, ¿no? Después de un análisis de los distintos roles en la industria, participando los miembros de Meta Industry, empresas e instituciones del ámbito digital, empresas e instituciones del ámbito industrial, pues llegamos a las conclusiones pues que, insisto, arrojan un déficit claro en competencias técnicas digitales y un claro déficit en competencias personales para esa transformación digital. Y algunas carencias, además, que son muy significativas porque ya, como bien decía esta mañana, al principio de la mañana, el presidente de FEMETAL, pues lo hace incluso en algunos ámbitos que se supone que ya estaban superados, como es el ámbito del RP, en el que se identifica un gap importante de conocimiento, sobre todo por el impacto que tiene a todos los niveles, en todos los roles de la organización, ¿no? Pero curiosamente, un estudio del año 2019 arrojaba, entre otros gaps llamativos y de perentoria actuación sobre ellos, las herramientas colaborativas y la movilidad digital. Ese es el principal gap, tanto por impacto en roles de las compañías como la intensidad de la brecha de ese conocimiento. Bueno, en el año 19 no nos podíamos imaginar lo que nos iba a pasar en el año 2020, pero hagamos la reflexión. En el 2019 existe esta brecha, en el 2020 todos a trabajar a través de herramientas colaborativas, los que quieran seguir trabajando y afectando a distancia, herramientas de movilidad. Si eso lo sumamos a los otros gaps identificados en el estudio en ciberseguridad, que hemos hablado aquí, el riesgo que supone y que ha supuesto durante el año 2020, en el que los hackers han utilizado incluso los procesos de vacunación para acceder a brechas de seguridad, de protocolos, pues nos hacemos una idea de cuál es el punto de partida. Hemos
trazado un plan de formación que hemos trasladado también a la administración pública y que esperamos que, por lo menos a través de esa aportación de propuestas, ayudemos a reducir esas brechas, esos gaps, ¿no?, que se están produciendo. Y que se están produciendo claramente por las distintas velocidades a las que se enfrenta a esto que acabamos de decir, desde el tiempo que llevo hablando, entre la gran industria y la pequeña y mediana industria. Y es que esa brecha, bueno, a veces se utilizaba el símil, ¿no?, de esa locomotora, que es la gran industria, que tracciona sobre los vagones. Esos vagones es su cadena de valor en la que está incrustada la pequeña y mediana industria, y que esos enganches cada vez están forzándose más. La locomotora cada vez tracciona más y esos enganches pues no están teniendo las mismas oportunidades, las mismas capacidades para seguir el ritmo. Y ese es un riesgo enorme, porque afecta claramente a la evolución de un sector y de una economía, ¿no? Si además nos hacemos eco de otro estudio que hicimos desde el Observatorio de AMETIC y vemos cuáles son las tecnologías habilitadoras que más están afectando o de manera intensiva en términos de conocimiento están presentes en la industria, y con esto ya voy a ir terminando, Carlos, pues nos encontramos con que mayoritariamente en la parte de robótica, en la parte de fabricación aditiva, en la utilización de tecnología de drones, en la mecatrónica o en la robótica, pues son tecnologías habilitadoras en las que la industria ya viene siendo intensiva a la hora de captar talento. Ese talento también está siendo captado por las empresas tecnológicas desde hace tiempo, ¿no? Y no existe ni en número suficiente y en muchos casos en calidad, entendida como conocimiento, como evolución de ese conocimiento, ¿no? Entonces, existe una brecha clara en términos de acceso a los recursos, al talento, porque están compitiendo grandes empresas que cada vez van más rápido en la integración de tecnologías. No todas las empresas en la industria pueden tener o tienen a fecha de hoy, no digo que no lo puedan tener, pero no tienen a fecha de hoy a un David o a un Luis. Sí es cierto que tienen acceso a pues muchos socios tecnológicos que les podemos acompañar en el proceso, pero de manera clara volvemos a ver que el discurso va por un lado y los hechos van por el otro. Si decimos que en esta estrategia de transformación digital y de recuperación y resiliencia la pequeña y mediana empresa es estratégica, actuemos como que efectivamente es estratégica y démosle todos los mecanismos necesarios para que puedan tener acceso a la tecnología que existe y que además va a ritmos demasiado altos de aparición como para despistarse, y démosle acceso también a la posibilidad de acceder a talento. Para acceder a talento, insisto, tienen que competir con toda la economía que está o que estamos en una auténtica batalla por encontrarla y por conseguirlo, ¿no? Luego, ¿estamos preparados para afrontar esta brecha? Yo creo que estamos concienciados en que tenemos que afrontarla. Es una brecha muy clara entre la pequeña y mediana industria y la gran industria, y hay una brecha en cuanto a talento que es necesario abordar de una manera drástica y decidida, ¿no? Bueno, yo, si te parece, Carlos, voy a terminar con una cita que el otro día escuchaba a Antón Costas, al presidente del Consejo Económico y Social, que decía algo en la que, bueno, pues yo coincido mucho, ¿no? Realmente no existe un problema porque hoy por hoy existan ricos o pobres. Igual la interpretación es un poco particular, ¿no? Sino porque no existen las mismas oportunidades para llegar a ser ricos todos. Ese es el principal drama que tenemos que evitar, no que haya gente que tenga muchos recursos, mucha capacidad, que genere mucha riqueza, sino que todos tengan las mismas capacidades para aprovechar o las mismas oportunidades para llegar a tener esa misma situación, ¿no? Y en el tema de la digitalización, esa brecha hay que acortarla de manera urgente. Sí, yo creo que las dos preguntas que te lanzaban iban un poco en esa línea, ¿no? Por un lado, esa adaptación de infraestructuras que, como bien decías, hay que aprovechar los fondos europeos para que sea efectiva. Y luego esa transformación de mentalidad que hace falta,
pero luego hace falta mucha formación porque si no, no tenemos el talento suficiente, ¿no?, para llevarla a cabo. Así que, bueno, si yo me permites, solo una puntilla, Carlos, una puntilla muy rápida a esto que acabas de decir. Tomando un café la semana pasada con un periodista, por casualidad, un periodista a nivel nacional, que dirige además digamos una plataforma de noticias digitales, me decía, mira, Alejandro, a veces parece que desde el ámbito digital queréis que no se entiendan las empresas. Porque lanzáis algunos conceptos que a gran parte de las empresas de este país les suena a chino. Bueno, pues para que no les suena a chino, a veces, uno, tenemos que cambiar el mensaje, dos, al otro lado tiene que haber gente que sepa de tecnología y que ayude en ese proceso de transformación y a desarrollar las estrategias de las compañías.